poco. Bueno, y esperemos que estas situaciones sean... que cada uno cumpla con lo que debe cumplir, porque en este país también de una vez por todas hay que cumplir con la ley, pero todos, y para todos pareja igual. Bueno, ahora sí, nos metemos ya de lleno con el tema fondos buitre. Ha sido un fin de semana de muchas declaraciones. El ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, que hablaba sobre el acuerdo o qué es lo que puede pasar si no se aprueba el acuerdo. Si no se aprueba sería muy complejo realmente, sería muy complejo porque... ¿Qué viene, una hiperinflación? No, no viene una hiperinflación porque nosotros no lo permitiríamos, pero estaríamos forzados a hacer un ajuste fiscal tremendo, que es lo que no queremos hacer, ¿no? Que es lo que nos piden algunos. Lo hablábamos recién con Marcelo antes de entrar, a algunos economistas les encanta el ajuste, nosotros decimos no es el camino el ajuste, creemos que esto se puede hacer gradualmente, no tenemos que poner a los más débiles en la picota para resolver el problema que no se resolvió antes, pero claro, mientras tanto hay un déficit porque heredamos un déficit muy grande. Y el presidente Mauricio Macri también se expresó a qué puede pasar si no hay acuerdo. Decía de la siguiente manera. Se dice que si no hay acuerdo, el país no es viable. No, absolutamente. Aislado del mundo, ningún país es viable aislado del mundo. ¿Qué se va, al ajuste o una hiperinflación? A un ajuste o hiperinflación, no hay alternativa. La forma de salir gradualmente del desastre de partida que dejó el kirchnerismo es un ajuste gradual. ¿No? Un crecimiento gradual, reduciendo todos los desajustes que tenemos. Y Gabriela Michetti, la vicepresidenta, en la misma línea. Recordemos que esto se inició cuando el jefe de gabinete Marcos Peña dijo que no hay plan B, que es el acuerdo o los problemas de mayor ajuste o hiperinflación, como dijo el presidente. Gabriela Michetti dijo, si el Congreso no aprueba el acuerdo con buitres, habrá recortes. Bueno. Y Axel Kicillof, el ex ministro de Economía, decía lo siguiente. Un presidente dijo que si no se firmaba cualquier cosa que nos han traído, porque yo quiero decir, para nosotros hay que arreglar todo el tema de la deuda, pero en condiciones razonables y seguras, no riesgosas. Entonces cuando me dijo que si no se firma, viene el ajuste. Eso yo ya venía preguntándome si era efectivo asustar con un ajuste que ya está en curso, porque han echado gente, han subido las tarifas, ya está el ajuste. Entonces, el ajuste no te pueden decir va a venir después, ya está. Entonces han agregado un elemento que es la hiperinflación. Para mí sorpresa, porque la verdad es que Macri debería ahora explicarnos a todos los argentinos, punto uno, por qué, cuáles serían los factores hiperinflacionarios, que es difícil que ahora como mi nene, digamos, chiquito, que le echa la culpa al compañero, es esto de la herencia, no sé qué, pero ahora la hiperinflación es un factor nuevo. Entonces yo veo que están tratando de sembrar una situación social y ante el Congreso realmente de extorsión en el sentido de apriete, voten porque si no pasa tal cosa, pero también de miedo. Es muy difícil traer ahora, agitar el fantasma de la hiperinflación, es más fácil creerse que van a venir las langostas o el dengue si no firmamos con los buitres. Y hace instante en la Cámara de Diputados el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, decía lo siguiente. Y por eso mañana vamos a votar la derogación de la Ley de Pago Soberano, vamos a votar la derogación del cerrojo y vamos a condicionar los acuerdos a la posibilidad de que estén ratificados en Cámara. ¿Para qué? Para que el país tenga una posición seria y de firmeza frente a los buitres y no estemos sacando una ley condicionada a un fallo de segunda instancia. Acordamos un cambio en el texto de la ley que se va a llevar mañana adelante en el recinto para garantizar que aquellos bloques que queremos derogar ley de pago soberano, que queremos derogar cerrojo, que queremos terminar con esta vergüenza de que la Argentina tenga esa mancha de no poder ir a los mercados de crédito internacional, se haga en el marco de una ley seria, de una ley que le dé al país la garantía y la tranquilidad de que después un fallo en una Cámara no cambia todos los acuerdos que firmó la Argentina. Este cambio que planteamos en la ley arrincona a los buitres a tener que jugar con la Argentina en la ratificación en Cámara del fallo. Bueno, está Alejandro Grandinetti del Frente Renovador y enseguidita él nos va a explicar cuáles son los cambios que han logrado. Álvaro González del Frente Cambiemos, del representante del gobierno también, Alicia Siciliani
del socialismo. Y está Héctor Recalde, presidente de la bancada del Frente para la Victoria, que 21:30 se tiene que ir, así que le tenemos que hacer un rapidito para... Es un privilegio, privilegio de los veteranos, digamos, ¿no? Bueno, mañana ustedes nosotros no vamos a acompañar. dar quórum, no vamos a acompañar, por supuesto vamos a bajar. Además quiero decir algo que para que no haya ninguna confusión. Nadie puede decir que el Frente para la Victoria, que nuestro gobierno, con Néstor y con Cristina, se nos va a pagar. Le pagamos a casi el 93% de los acreedores. La resistencia viene con los fondos buitres que están sacando. Y la verdad, con todo respeto a los que negociaron, fue muy mala negociación. Terrible negociación. Había que reemplazar a los negociadores y poner la negociación en manos del Parlamento, porque de acuerdo a la Constitución Nacional es el que resuelve los temas de la deuda externa. ¿Y por qué digo es mala? Mire, yo alguna experiencia en negociaciones tengo, en acuerdos tengo, porque he discutido convenios colectivos, he hecho juicios individuales, juicios grupales, o sea, el apuro es un mal consejero. Todo lo que se apuró el gobierno para llegar a un acuerdo realmente los puso en una situación de inferioridad. Esa es la primera. Segundo lugar, condicionar que el juez Griesa condicione la soberanía nacional a la derogación de 2 leyes para poder homologar un acuerdo, me pareció terrible. La imprevisión de que podía haber un fallo recurrido, que lo recurrió el propio Singer. No sé qué acuerdo llegaron, si Singer apela al fallo del juez Griesa y tiene que ir a la Cámara. Es decir, todo realmente muy mala negociación. Además, en cualquier acuerdo, en cualquier puja que hay, siempre hay uno que es más rígido y otro que es más dúctil, en el mismo grupo. Para poder negociar acá fueron todos blandos. El Frente para la Victoria, ¿qué hubiera necesitado que constara en la ley para votar favorablemente? En primer lugar, no someternos a que tenemos que derogar la ley de pago soberano o de cerrojo. Pero es como una salida media rara, digamos. No. Si no se deroga las leyes, no se negocia. Sí, pero cuando negociamos bien, por ejemplo, ¿por qué le vamos a pagar a Singer el 80% de su crédito? Porque además eso entraña un riesgo, no solamente con los holding, porque ahora no hay nadie, ni siquiera el procurador del Tesoro, fue capaz de firmar un dictamen diciendo que no había riesgo. Nosotros venimos diciendo hace mucho. Nada más que por principios generales del derecho, ya lo había dicho el procurador del Tesoro no por la cláusula anterior. Rufo, no por la cláusula Rufo, sino por la par condicio creditoris. Es decir, los acreedores, el Estado argentino, que tiene continuidad jurídica, no importa con qué gobierno, se comprometió a no mejorar la oferta. Entonces, lo que planteamos nosotros es mejorar de esta manera la oferta. Pagarle actualizado lo que se pagó en el 2005, pagarle a los fondos que estén afuera del acuerdo, de los 2 acuerdos, 2005 y 2010, pagarle actualizado, incluso capitalizando como se tiene que capitalizar. Eso nos daría a nosotros, en vez de 100, 140. Recordemos que Singer compró a 30 y va a cobrar a 500. Por eso digo que es muy mala negociación. Tiene una sentencia que dice que hay que pagarle 500. Ese es el problema. Claro, por supuesto que la oferta está. Nosotros somos un Estado soberano que no nos pueden venir a embargar. ¿Se acuerda la fragata? ¿Se acuerda del embargo de la fragata? En esto ahora nos quieren cobrar hasta los honorarios de los abogados que embargaron la fragata y la embargaron mal. Y se acuerdan lo que decían, hay que pagar todo. Nosotros a ver, Héctor, un minutito. Álvaro. No, a mí me parece que hay que no contextualizar, porque parece que nosotros, de golpe y porrazo, se nos ocurrió arreglar un problema que es nuestro. O sea, este problema tiene 15 años de antigüedad. Y llegamos a esta situación no por justamente la pericia del gobierno anterior. Si hubieran negociado tan bien, si tenían las cosas tan claras, qué sé yo, estaríamos discutiendo otra cosa, no estaríamos discutiendo el pasado. Acá, desde que se cayó la cláusula Rufo, ya por 2014, de diciembre del 2014, tuvieron un año para resolver este problema. Y no lo resolvieron. Y no quisieron, no pudieron, no tuvieron ganas. Era más fácil estar bajo la consigna patrio buitre que resolver un problema. Bueno, a lo mejor era más fácil. Era más fácil sostener el relato, a lo mejor era más fácil. Ahora, contra una sentencia, yo quiero saber, y el doctor Recalde es abogado, quiero saber quién negocia contra una sentencia cuando tiene todo a su favor el que ganó. Y ahora tenemos una quita sobre el capital, una quita sobre los intereses y de los honorarios que pretendían 300 y pico de millones de dólares, se están pagando 200 y pico. Ahora, tenemos que entender que perdimos por más nación soberana que sea. Alguien le firmó, cuando emitió el bono, se sometió a una jurisdicción. No la podemos dar vuelta ahora. No es que cuando nos conviene estamos y cuando no nos conviene no estamos. Es la misma jurisdicción que quieren someterse ahora con este acuerdo. Por supuesto. A ver, ¿quién le presta un peso a la Argentina? Lo que digo es que nosotros estamos sometidos a la jurisdicción porque el Estado argentino se comprometió. Pero el Estado argentino sigue siendo soberano.
es inembargable. Además, no es cierto que hayamos sido tan inútiles y acordamos con el 93% de los acreedores. Dije O falta que de pericia. Tan mal le falta, o no peritos. Héctor, perdón, Sí. ustedes lo que están planteando es que hay que negociar Hay que y lo negociar. que cuestionan es la forma de la negociación. Exactamente. Porque eso es interesante, ¿no? Exactamente. Acá no hay ningún sector político en la Argentina que esté planteando que no hay que negociar con los fondos buitres. Y eso es La un izquierda. contexto... Sí, el Frente de Izquierda, 4 Sí, diputados. está bien, eso es testimonial, los fondos Bueno, buitres no nos gustan, está nos bien. gusta el Hay representación capitalismo parlamentaria. financiero internacional. Está bien. Exacto, ellos Tienen plantean eso, no 4 dan diputados. alternativa. Testimonial sería una manifestación en la calle. Tener Pero- un diputado que van a votar en Exacto, contra. que van a votar en contra, pero no te dan una opción alternativa, no te dicen cómo la Argentina el otro día gobernás en estas condiciones, con un déficit fiscal, con balanza comercial negativa, con la situación de Brasil, con todo el contexto No los económico voy a de defender yo. alguien que al otro día se levanta y tiene que abrir un hospital, una escuela, pagar los salarios. No, Bueno, eso dicen Bueno, cómo, pero sería No discutamos tiene poco el ausente, consenso. digo. Berco, Claro. vos no sos, creo que no sos diputado del Frente de No, Izquierda. por eso, no Alicia, todavía. vamos. No, digo, No todavía. eso me interesaba poner en contexto. claro ¿no? que sí. Todos los sectores políticos y lo que estamos discutiendo es si es una buena o una mala negociación la que ha emprendido el gobierno. Y para el usted, gobierno ¿es nacional. una buena o una mala negociación? Nosotros creemos que es una negociación posible, que tiene muchos problemas y hemos presentado esta mañana con el doctor Wiener una serie de propuestas que estimamos y estamos esperando la respuesta del Frente Cambiemos para ver mañana cómo seguimos encarando esta negociación. En un contexto, repito, muy, muy complicado, económico, social y político de la Argentina, A ver, que no tenemos que perderlo de vista. Antes de que se vaya a Recalde, ¿cuáles son las modificaciones en una síntesis? Después ampliamos, Alejandro, que el Frente Renovador logró, porque ustedes están al tanto de lo que se ha modificado. Bueno, A ver, lo que nosotros hicimos, cambiamos gran parte de la ley. A ver, entre ¿Gran parte de la ley discusión que han cambiado? Sí, claro. ¿Y accedió el oficialismo? Hubo un hecho importante entre las discusiones que hemos tenido nosotros en comisiones, en las cuales participó Recalde, también estuvo Álvaro y Alicia, a lo que ocurrió el día viernes con esta resolución de la Cámara. Entonces lo que nosotros decimos es, eliminamos cerrojo, eliminamos pago soberano, o sea, le damos las herramientas de pago para normalización al gobierno nacional, que era lo que estaba pidiendo, y que hay que ser justos. Es lo que vino haciendo el FPV en el último tiempo. Si no nos explica por qué pagamos 7.000 millones al Club de París, por qué le pagamos al CIADI, por qué pagamos lo que reclamó como correspondía a YPF. La Argentina necesitaba volver al mercado de capitales y eso lo entendía también el propio gobierno anterior. Y lo que nosotros decimos es el artículo 5, pasarlo al número 2 y sujetamos el acuerdo a que efectivamente sea ratificado por parte de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no sujetamos la ley que vamos a discutir en el Congreso a un juez de primera instancia, sino que los buitres y también los negociadores argentinos vamos hasta la última instancia. Creo que lo que vos apuntabas, y apuntaba Ale, es correcto. La negociación ahora es en función de un fallo que ya está y todas las instancias, fallo judicial, y todas las instancias judiciales han caído. La verdad que lo que quedaba era prácticamente nada para la Argentina. Espero que rápidamente, después de resuelto esto, empecemos a discutir los problemas concretos de la gente, inflación, ganancias. Digo, ello que expresaba Recalde y muchos bloques, la incertidumbre o no se daba certeza que en el futuro se pudieran reabrir juicios multimillonarios. ¿Se despeja con esto que ustedes han lo que podido...? también hay que aclarar que los holdings, o sea, los que habían ingresado en una muy buena negociación que hizo Néstor Kirchner con la Baña, que efectivamente creo que no hay parangón en la historia de una quita de un 75%, se defendieron bien los intereses nacionales, esos no estaban cobrando. O sea, podían acelerarse, como se dice habitualmente en términos económicos, y esa demanda que no se había producido, pero que no estaba cumpliendo el Estado argentino por imposición de un juez Griesa, de primera instancia, podía llevar el reclamo al resto de los que sí habían aceptado este canje. Con Álvaro, discúlpame Alejandro, ¿ustedes han aceptado estas modificaciones? Mirá, yo creo que vos me conocés a mí me ha tocado en la ciudad ser presidente de la Comisión de Presupuesto, en este caso no lo soy, pero y no teníamos mayoría. Si los cambios no desnaturalizan la ley,
bienvenidos sean. Si los cambios le dan a las fuerzas políticas las herramientas que creen que debe tener una ley de estas características en este contexto, no veo inconveniente. O sea, eso lo explicó el ministro Pratgay, lo que ocurrió con la sentencia del día viernes era inocuo a los fines, porque está expresado. Ahora, si a la oposición le satisface que eso esté previo a cualquier otra acto del gobierno para resolver esta situación y no desnaturaliza el proyecto, ¿por qué no? Está muy bien. Antes de irse, Si apela a Singer no era inocuo. Y además, mientras no haya cosas Singer jugadas... apela, mientras no a haya ver si le dan más. Ahora voy a hablar como abogado. Okay. Si no hay cosas jugadas, no hay estabilidad. Segundo lugar, no es cierto que tengamos que pagarle los honorarios a los fondos buitres. No hay sentencia que nos condene a pagar honorarios. Le estamos regalando los honorarios y tal vez los honorarios que tenían que cobrar por haber embargado la fragata. Por eso digo que es una mala negociación y yo estoy de acuerdo con Alicia Siciliani, tenemos que negociar bien. Y además no se justifica el apuro. El que se apura pierde en cualquier negociación. Discúlpeme, usted estaba presente cuando estuvo el ministro Pratgay. Cuando uno mira el paquete, nosotros tenemos que pagar, estamos calculando 7.600 millones de dólares, sería el ofrecimiento los intereses de un par de meses no se compadecen. Si el par y paso solamente cuesta 156 millones por año. De ninguna manera se compadecen. El capital por los intereses de los aparte, usted sabe, referido a los honorarios. Lo que queremos hacer, la Constitución Nacional, en el artículo 40, consagra la posibilidad de hacer una consulta vinculante al pueblo argentino. Que el pueblo diga si quiere pagar o no quiere pagar. Esto lo pero no fue lo que se utilizó antes. El viernes planteamos. El mismo criterio lo hubieran hecho también antes. Héctor, nunca es tarde una consulta vinculante a ver si aumentamos la luz. Nunca es tarde cuando se le da posibilidad al pueblo argentino a expresar. Tenemos que recuperar la potestad del Parlamento. Tenemos que modificar el artículo 37 de la Ley de Entidades Financieras que ustedes modificaron a su antojo. Y lo vamos a cambiar ahora. Ojalá que nos acompañen. Nosotros lo vamos a acompañar. Lo vamos a acompañar. Yo le pido al doctor, muy bien, y vamos a crear en la Constitución comentada. La comisión en realidad está creada, hay que constituirla. No funcionó porque ustedes no la constituyeron. Perdón, Alicia. Está creada, hay que constituirla. La vamos a derogar. Y la creamos nosotros. Sí, pero nunca se constituyó. ¿Cómo? Nunca se constituyó. Y como no se constituyó todavía, la bicameral que tiene que investigar las complicidades económicas con la dictadura cívico-militar. Por eso hay que constituirlas. Bueno. A ver, Álvaro, y antes y ya lo despedimos a Héctor. No, me parece que laboralista no se lo despide. Me parece que hoy está claro que hubo dos actitudes frente al mismo problema. La actitud del gobierno anterior, de la administración anterior, que fue patear la pelota para adelante y no resolverla, y la actitud de una administración nueva de tratar de resolverla. En este caso, la nueva administración, a cargo del ingeniero Mauricio Macri, lo que hace es lograr un acuerdo que hace y lo somete al Congreso. Y el Congreso le dice que sí o le dice que no. Yo no veo ninguna otra cuestión que no sea de tener claramente... Antes que se vaya una pregunta para los dos. ¿Ustedes creen, Álvaro, Héctor, después seguimos con Alicia y Alejandro, pero lo que dijo Macri, Pratgay o Michetti, ¿es esto o el ajuste, hiperinflación, todo lo demás? ¿Es así o hay otra posibilidad? No, el diluvio no viene. Esto evidentemente es un apriete clarito, porque empezaron primero, y además es muy propio no solamente de los funcionarios que usted mencionó, del ministro Pratgay, con las paritarias. Ojo, no pidan salario porque puede haber despidos. Despidos ya están, hay más de 120.000 despidos, ajuste hay, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir, no es cierto que nosotros en el 2015, vencida en diciembre la cláusula Rufo, intentamos negociar. Por supuesto, no aceptamos las condiciones que nos quisieron imponer los fondos buitres. Y no es lo mismo negociar con los fondos buitres que negociar con 19 países en el Club de París. Esto hay que dejarlo bien en claro porque este verso que negociamos con el Club de París y firmamos en 48 horas es un verso. Se discutió durante 1 año y medio y, por supuesto, para firmar el documento tenían que venir los ministros de Economía de 19 países. No iban a estar 1 año y medio discutiendo. Vinieron a coronar lo que ya habían discutido los técnicos de 19 países. No es lo mismo un país soberano que un fondo buitre. Porque no recuerdo la discusión de Congreso en ese momento. ¿No recuerdo la discusión del Congreso, digo, en el momento del Club de París.
¿Y la quita? Bueno, hay que ir a los ¿Y la registros. quita? Estuvieron durante 1 año y medio discutiendo. ¿En el Congreso? No, en el Congreso no, los negociadores. No, por eso digo, bueno, los negociadores. por eso digo que... Bueno, pero acá también. Acá superior el Ejecutivo, una prerrogativa del En vez de 1 año y Ejecutivo. medio, discutieron 1 mes y medio, esa es la diferencia. Es una prerrogativa del Ejecutivo. Y Bueno, con Álvaro, no sé apuro. si quiere, y ya lo despedimos entonces. aunque No, yo creo que vuelvo sobre el eje de la cuestión. Me parece que hay un gobierno decidido a terminar con el tema. Ha negociado y esa negociación la ha sometido al Congreso. Y las distintas fuerzas políticas mañana tienen la oportunidad, y acá está Alicia y está Alejandro, que no son de Cambiemos, y ellos van a hacer sus aportes. Ustedes van a y en pedir tanto y en mañana que cuanto- haya No es una cambios en el concesión, debate. no es una concesión del Poder Ejecutivo. Pero- la Constitución pero, Nacional, en el doctor, artículo ¿qué concesión 75, va a ser del Poder 4 y Ejecutivo si 7, ustedes dice cerraron el que- Congreso? Dice que Ustedes estos cerraron acuerdos- el Congreso, No cerramos nada. hicieron No, durante mire, 12 años no lo que cerramos quisieron, nada, bueno. pero por favor, la ¿Sabe Constitución lo que- comentada, Lo único que no cerramos es el Congreso. lo hayan convertido en una escribanía. La verdad Hoy- que ustedes cerraron el Congreso durante 3 meses. Todo con bueno. DNU. Todo con bueno. decreto. Nombraron jueces en la Y ahora Corte están por sometidos decreto a- simple. están sometidos- No, la verdad es que me están diga que sometidos a nosotros la cerramos el discusión. Congreso Sí, cuando claro. no nos quisieron dar Cuando la tenían oportunidad una mayoría de una sesión en donde no extraordinaria, como necesitaban pedimos varias escuchar a la veces. oposición, Ustedes cuando tenían cerraron una el Congreso. mayoría que no Ustedes necesitaban legislaron escuchar a la oposición, autoritariamente durante iban al 3 Congreso y meses. hacían lo que Esta querían. es la realidad. Entraban ¿Quiere a que la le enumere mañana, todos los sacaban el decretos de necesidad y presupuesto en urgencia? 12 horas. Por suerte le pudimos, en acuerdo con una especie de acuerdo, pues se abstuvieron, por suerte le pudimos derogar el decreto de las ganancias, que fue terrible. Se comprometió a que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias, mal llamado ganancias, tendrían que pagar impuestos ¿Y a los quién lo altos puso el ingresos. impuesto ese? ¿Cómo? En la comisión ¿Y en bicameral 12 años qué del hicieron DNU. ustedes con el ¿Cómo? impuesto a la ganancia? Es cierto, no es una mora. Yo tengo presentado bueno, un no, proyecto. pregunto, porque es cierto. parece ser que ¿Quién le dijo apareció- ¿Quién le dijo que somos perfectos? ¿Quién No, le yo no dijo? dije que Lo sea estoy perfecto, diciendo pero hablan como si fueran además, perfectos. En el proyecto mío sobre el impuesto a los altos ingresos, los jueces también pagan. ¿Y sabe quién más pagan? Pagan más las mineras y pagan más las transacciones financieras y pagan más las actividades La verdad, si lúdicas, está la el calidad del proyecto, juego. discutámoslo. Y ustedes les quitaron graciosamente Discutámoslo. las Cuando retenciones tenían a las mayoría, mineras. lo hubieran podido Y miren lo sacar. que está pasando ahora en un pueblo de Santa Fe, en Beltrán. Fíjese lo que está pasando ahora. A raíz de que quitaron las retenciones, cerró una fábrica de 420 trabajadores que ocupa indirectamente a cerca de 1.000 personas, y ese pueblo está en vía de desaparecer. Hay una diputada santafesina acá que puede explicarlo mejor que yo. Bueno, Muchas Héctor, dos, gracias. perdón. Retenciones, Usted cerraron no es esa diputada, fábrica. usted es diputado. Por las retenciones cerraron la fábrica. Gracias, Héctor. Yo Gracias creí que la por su retención tenía que ver con el recalque. campo, no con la fábrica. Bueno, Alicia y para Alejandro, ¿para ustedes es lo mismo, digamos, lo que dijo Macri? ¿Es esto o hiperajuste? No. Todos los gobiernos, cuando mandaron una ley al Congreso que era la médula de su proyecto político, nos venían y nos decían o voten esto o se cae el mundo. Y nos dijeron con la ley Cerrojo, nos dijeron con la ley de pago soberano, nosotros le dijimos que no iba a resolver ningún problema, que era un error, la votamos en contra y el gobierno, en ese momento el oficialismo, la presentó como que se terminaba el problema de la deuda en Argentina con esas dos leyes. Y mirá cómo estamos. De modo que no dramaticemos, desdramaticemos. Por eso me encantó que quede bien claro que el Frente para la Victoria también dice que hay que negociar con los fondos buitres. Sí, sí. Porque esa consigna de patria o buitre es una consigna vacía, inconducente, que le cuesta al pueblo argentino cada día intereses Sí, usureros. pero hay otra consigna, Lo que hay agrego. otra consigna que es o se aprueba, se derogan las leyes estas o se va al abismo. Claro, Es otra no, consigna no. también. Hay que tener Por Y la, eso- dijo el presidente de la Por Nación. eso trabajamos, ahí, claro, con mucha trabajamos responsabilidad. mucho, con mucha La- responsabilidad. Ahora, cuando, hace- hay una cuando hoy Massa situación- decía, con lo que hemos acordado, con lo que hemos modificado, logramos arrinconar a los buitres. Sí. ¿A qué se refiere? A que en realidad tiene que acompañar la decisión de la Cámara en Estados Unidos, porque no pueden ir a pleitear y negociar con Griesa, conseguir el stay con Griesa y después ir por otra vía y pedir un amparo con la Cámara, que se lo dio el día viernes. Entonces lo que le decimos es, bueno, muy bien, todo esto funciona en la medida que tenemos la seguridad legal, que las instancias de primera y de segunda en Estados Unidos coinciden con el acuerdo que lleva adelante el Gobierno Nacional. Déjame decir simplemente dos cosas. Tenemos que ser serios, responsables, así como en el impuesto a las ganancias, el DNU, nosotros dijimos,
siguiendo la línea de Macri, que hay que discutirlo rápidamente, Claro. que es el gran tema que está hoy en la calle, también planteamos de que efectivamente si no arreglamos con los fondos buitres no va a haber recursos y esto complejiza aún más la realidad de nuestro país. Me permiten un minuto, vamos a aprovechar y vamos también meternos ya porque hace al día a día de nuestra Argentina y de lo que estamos debatiendo, el tema económico, lo que viene, para también analizarlo. El doctor en economía, el doctor Demian Panigo, han elaborado en el CONICET un informe. Berco lo va a presentar, ¿no? Un poco sobre de qué se trata para explicarle a la gente. Así es, Gato. Vamos a presentar las líneas generales, los trazos que luego va a desarrollar Panigo para nosotros. Usted sabe que en estos meses en los cuales dejó de haber medición oficial de la inflación, proliferaron distintos tipos de mediciones, del mismo modo que habían proliferado cuando la inflación se mentía abiertamente, ostensiblemente por parte del INDEC. ¿Qué es lo que ahora difiere? Bueno, que la puja empezó a desatarse porque los aumentos no son iguales para todos. Hay algunos aumentos que golpean más específicamente a los pobres, que son los vinculados a la alimentación, a la calefacción, a la vivienda y a los servicios más elementales, y que golpean menos a las clases más pudientes y que derivaron fundamentalmente de la devaluación, del salto del dólar de 9,80 a 16 pesos, que ahora se retrajo a 15,08, atención porque es el valor más bajo en un mes, luego de un torniquete monetario fundamental, un torniquete monetario descomunal que está extrayendo pesos a cambio de subir las tasas de interés. Pero este informe que nos convoca hoy lo hicieron investigadores del CONICET para ir precisamente a ese punto, a cuánto impacta la inflación desatada en los últimos 4 meses sobre los distintos estratos sociales clasificados por ingreso en función de lo que la propia encuesta de gasto de los hogares del INDEC determina que son los gastos representativos para una familia que gana mucho y otra que gana menos. Y lo que encontraron en este informe es que la inflación golpeó el doble a los de menores ingresos. Fíjate vos de qué manera. El 10% más rico vio afectada su capacidad de compra en función de los gastos que suele hacer un hogar de este decil, del decil más rico de la población, en un 11,1%, donde puede comprar un 5,3% menos de alimentos y bebidas, puede pagar un 3,9% menos de alquiler, en términos de metros cuadrados, por ejemplo, y donde puede pagar un 1,7% menos de su tarifa de luz. En cambio, en los sectores más pobres, el recorte del poder adquisitivo fue del doble, fue de casi una cuarta parte. Y esto surge del aumento que hubo en alimentos y bebidas, que en este segmento de la población ocupa una mayor proporción de los ingresos generados por la familia. Entonces se sabe que los sectores más pobres gastan una parte mayor de su salario en alimentarse, y por esto es también que los aumentos de planes sociales van más directamente a aumentar el consumo, se dedican menos a ahorro o a otro tipo de consumos de bienes importados y demás. También vio más ajustada su capacidad de pagar un alquiler y también vio más ajustada su capacidad de pagar una tarifa de luz. Para que veas en comparación uno al lado del otro, acá los tenés. Tenés el recorte de la capacidad de compra en el 10% más rico y el recorte de la capacidad de compra en el 10% más pobre. Ahora, estas son las conclusiones a las que se llegan luego de haber medido por parte de estos mismos investigadores del CONICET estos incrementos que son verdaderamente descomunales: 39% de alimentos y bebidas, 63% de alquileres y 405% de electricidad. Estos son los incrementos anualizados que se dieron en estos rubros específicamente problemáticos para la canasta familiar. Y lo que dicen los investigadores en este informe de más de 80 páginas que sacaron a la luz en estos últimos días los investigadores del CONICET liderados por Panigo, es que la inflación promedio ponderada, anualizada, de estos últimos 4 años es 52,9%. Esto es que los gremios que negocien por debajo de ese valor sus paritarias anuales van a tener incontestablemente una pérdida de poder adquisitivo, y eso es precisamente los que están discutiendo en este momento delegados sindicales, delegados paritarios, secretarios generales de gremios con las cámaras patronales en el ámbito del Ministerio de Trabajo por estas horas. Bueno, bien, Berco. ¿Y Panigo?
A ver, ampliando entonces este informe, muy esclarecedor, ¿no? Muchas gracias. Primero, en verdad, el objetivo también contar el porqué, digamos, ¿no? Nosotros justamente lo que veíamos es que ante ausencia de estadísticas oficiales, digamos, por lo menos hasta después de la paritaria, hay que hacer seguro, y con la necesidad justamente de discutir negociaciones colectivas, pero también ajustes, como se vieron hace un par de semanas, en asignaciones familiares, jubilaciones, etcétera. Bueno, había un vacío de información que era llenado parcialmente por un montón de índices que en verdad tenían un mismo problema, que es esta idea de pensar que a todos los ciudadanos de cada una de las, por ejemplo, de institutos de estadísticas provinciales, del IPC Congreso, etcétera, que el índice es exactamente el mismo para todos los grupos sociales. Entonces ahí, en el medio de ese vacío de comunicación, teníamos que trabajar, y trabajamos durante 4 meses, el CONICET, distintas universidades nacionales, colectivos de científicos y universitarios, economistas de Grupo EPA y otros lugares, y la verdad es que entre más de 20, 30 investigadores durante 4 meses, lo que hicimos fue trabajar muchísimo tiempo viendo familia por familia el patrón de consumo que tenía la encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares y relevamientos de terceros. ¿Todo el país tomaron? Todo el país, y después para análisis específico trabajamos sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poder recolectar datos que sean compatibles con lo que vamos viendo. Y allí encontramos, digamos, lo que acaba Alejandro un poco de reflejar, es decir, 2 grandes resultados. Después hay un montón de detalles, pero primero es que la inflación de los grupos de alimentos, alquileres y energía que hemos relevado superaba el 50% de incremento interanual. Con algunos casos más allá de la energía, que es más obvio, con algunos casos... De año a año. De año a año. Febrero 2015, febrero 2016. Después, por supuesto, partimos para analizar la parte que más nos interesaba, que era el rebrote y la aceleración inflacionaria desde octubre en adelante, fin de septiembre hasta febrero de 2016. Y ahí lo que encontramos es justamente este patrón que mencionaba Alejandro. Es decir, alimentos, sobre todo carnes. Luego, alquileres, en algunos casos, en algunos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más del 80-90% de incremento interanual, y entre 20 y 30 en los últimos 4 meses. Y bueno, en el caso de energía eléctrica, que todos lo conocen, que también es cierto de entender, que lo vimos en detalle, que por supuesto que hay un incremento, una modificación específica distinta de tarifa social para ciertos hogares, y lo que hicimos en el trabajo fue justamente tener en cuenta eso, y para cada hogar encontramos los que calificaban para la tarifa social y los que no, y hicimos el cálculo. En todo esto en conjunto da que la pérdida de poder adquisitivo en los últimos meses de los 10% más pobres de los habitantes es el doble, exactamente el doble, incluso un poquito más del doble, que la que han sufrido el 10% de los habitantes más ricos. Y esto es un tema particularmente delicado, porque más allá de que sea tenido en cuenta para las negociaciones paritarias, que ojalá así lo sea de los próximos meses, también indica una necesidad, que es el gobierno nacional, incluso gobiernos provinciales, y incluso también los sindicatos, que es una oportunidad para ellos. La verdad es que tienen que construir índices de precios que sean específicos para patrones de consumo que son bien diferenciados en países tan desiguales como la Argentina. Ahora, es interesante como dato también, ¿no? Sí, hay muchos países donde se mide la inflación estratificada. En Francia, por ejemplo, que hasta la llegan a customizar según el grupo social, el lugar regional. Lo que es claro es que estamos ante un proceso inflacionario que está golpeando de manera diferenciada. El gobierno ha dicho tanto Pratgay como Macri que para el segundo semestre esperan bajarlo. Eso es así. Yo sería un atrevido en poderme a polemizar con el doctor en semejante trabajo, pero lo que no es menos cierto es que Mauricio durante toda la campaña siempre dijo que la inflación a los que más golpeaba eran los que menos tenían, porque son los que menos posibilidades tienen de defenderse. En este sentido me parece que hay como 2 grandes temas que se dan en esta discusión. La inflación, que hay 700% de arrastre de la última administración a la fecha, y por otro lado los precios, que hay precios que me parece que están disparados por arriba de la inflación, y ahí hay que mirar muy bien a aquellos formadores de precios, porque si no pareciera ser que en una inflación donde interanualizada daba 30 puntos, porque hay algunos precios que saltaron, sobre todo en alimentos y bebidas, saltaron mucho más allá de los 30 puntos. Entiendo que cada uno tiene sus políticas y sus posiciones particulares porque tiene que defender al partido al que representa. Nosotros somos investigadores de CONICET. Y la verdad lo que vemos es, no importa si la inflación es del kirchnerismo, del macrismo, de donde sea, lo que sí es cierto es que ha aumentado 52% y están queriendo que le negocien los trabajadores por 30 o 40%. Ahí hay un problema. No, las paritarias son abiertas, ¿no? Entiendo, más las manifestaciones del ministro de Economía, de otros funcionarios que piden algo que sí se realiza, implica para los sectores populares una pérdida de poder adquisitivo enorme.
No estamos viendo que incluso hay algunas contradicciones que son interesantes de remarcar, que lo planteamos en el trabajo, el proyecto de ley del impuesto a las ganancias que se ha planteado, más allá de la discusión si faltan o no de discutir las escalas, que es central y yo estoy completamente de acuerdo al respecto. El tema es que se da un complemento de ingreso para los quienes ganan más de 35.000 a 45.000 pesos, por ejemplo, que llega al 10% del bolsillo, Sí. cuando hemos visto que para la inflación para esos sectores interanual llegará al 35-40%. O sea que 35-40%, más menos, digamos, el 10% que puede obtener de ganancia, puede pedir 25-30 y estar más o menos igual. Ahora, a la asignación universal por hijo se le aumentó interanual 30%. Y Ahora, la inflación fue de 52%. Entonces, sí, Alicia, a ver. Es muy interesante el trabajo que está haciendo y esto tiene que alertar sobre la necesidad de devolver el IVA a todos los sectores de bajos Sí, claro. ingresos, Bueno, pero eso lo van a ya, analizar, ¿no? pero ya, Lo eso anunció es la el prioridad, presidente hay que en el hacerlo. discurso. Entonces, ahí es una aclaración. Nosotros hace muchos años, y está publicado, está en el documento, presentamos una propuesta al respecto, incluso antes que el propio Prat Gay y que varios, todos los partidos políticos tienen algún proyecto al respecto. Hay un problema grave, nosotros presentamos, es que incluso devolviendo el 100% del IVA en la canasta básica alimentaria o en el conjunto de los gastos que tienen los sectores populares no consumen con postnet. Entonces, el proyecto que se envía... Bancarizar. Hay que bancarizar. El Está bien, proyecto pero en la que práctica nosotros es hicimos 52% desde el de inflación, 2009... 30% de aumento de asignación por hijo. Ahí está el tema. Nosotros el proyecto que hicimos en el 2009 contemplan entregar postnet a todos los comercios barriales. pasa que, absolutamente a todos en forma gratuita. Hoy por hoy 90% de la forma en que sacan la plata los beneficiarios Estoy de acuerdo con vos. son de sacarlos por ventanilla o por cajero. Estoy de acuerdo con vos. Y además concentraría Ahora, el factor precio, ¿cómo juega? Pero que es Un poquito lo que importante. decía, Una cosa acá el más, diputado. Sí. Una cosa más que es importante, incluso, para que tengamos un orden de magnitud, incluso si el 100% del IVA, no solamente de alimentos, de todas las cosas que consumen los sectores populares se le devolviese, e incluso si cambiaron el patrón de consumo y comprasen todo con tarjeta de postnet, aún así se devolvería entre 4 y 5 puntos porcentuales de ingreso. Están perdiendo 20. Claro. Ahora digo, el factor precio, esto que planteaba recién el diputado, ¿cómo está incidiendo? ¿Ustedes lo han analizado? ¿El factor precios cómo está incidiendo, digo, en estos índices? Por supuesto, hay algunos precios que se han disparado en términos relativos. Digamos, esto tiene también una diferencia importante respecto a la década. ¿En estos últimos meses? Sí, en estos 4 meses. Y hay una diferencia muy importante respecto a la década anterior y que explica las diferencias entre lo que le pasa a los ricos y lo que le pasa a los pobres. En general, sobre todo de 2005 en adelante, la inflación estaba motorizada hasta el año 2015, principalmente, salvo algunos picos, por lo que llamamos bienes no transables. O sea, aumentaban servicios de esparcimiento, servicios de educación, cultura, porque son los que están más impulsados por el salario. Y como el salario había puja distributiva con las remarcaciones de precio, uno veía mucha inflación en servicios. ¿A quién le pega más eso? A los ricos. Con el cambio, digamos, de los últimos meses, donde la inflación es básicamente cambiaria, producto de la eliminación de las retenciones, el aumento de tarifa, cambió no solamente el nivel de la inflación, sino la composición. Hoy lo que están más aumentando son bienes que consumen los sectores populares, alimentos, energía eléctrica, alquileres, que no son los que más consumen los ricos, sino que... Álvaro, la inflación kirchnerista era para los ricos y la inflación macrista es para los pobres, una cosa así sería. Bueno, lo está diciendo el doctor. Por eso digo yo les pregunto, porque es lo que entendí. Es lo que entendí de... La inflación es mala en cualquier administración. Lo que les quiero decir, la incremento ¿de dónde de los salimos? grupos de precios. La inflación cambió, yo voy a decir, no solamente de nivel, que es la parte que todos perciben, la parte menos relevante del trabajo, sino que la parte más interesante es ver que cambió la composición. El grupo de bienes que está aumentando es distinto. Probablemente después de las paritarias venga un incremento del otro tipo de bien. Hoy por hoy, hasta que lleguen las paritarias, están aumentando más los bienes que son sensibles. Lo que pasa, Álvaro, hay una percepción, están marcando las últimas encuestas, como hay una percepción generalizada, como que el gobierno de Macri gobierna para los empresarios, para los ricos. Bueno, yo coincido con eso de que hay una percepción, como la percepción de que el gobierno de Macri viene a endeudar. Yo lo que digo es, esta administración tiene 100 días. Nosotros asumimos con un déficit. Déficit es entre lo que gano y lo que gasto de 7 puntos del Producto Bruto. Entonces, eso significa pesos más, pesos menos. Cada punto del Producto Bruto son 3.500 millones. O sea, el Estado gasta mucho más de lo que recauda. Entonces, eso es generador de inflación. Claro. Había una administración anterior que decía que esa inflación era sana y que con eso se podía seguir manteniendo. Ahora, eso para esta administración no es bueno. Obviamente que cualquier proceso de cambio requiere
de un tiempo. Pero esta administración tampoco tuvo recaudos en controlar este proceso inflacionario. Bueno, tendría que a lo mejor haber lo extrañamos llamado... a Moreno, qué sé yo. Claro, ese es el tema. Entre Moreno y la... Mire, puso justo el dedo, lo que queríamos, para alegría de Berkovich. Mire lo que dijo Ernesto Sanz el fin de semana. Hay empresarios que se merecen un Moreno. Ernesto Sanz Dixit. Dedicado a Berkovich. No, hay empresarios nadie lo merece. que se merecen... Ningún país se merece un Moreno. Ningún país se merece un eso, Moreno. como dijo Ernesto Sanz? ¿Están de acuerdo ustedes? No, me parece que lo que usó fue una metáfora en el sentido de decir, yo tuve alguna vez en mi vida... el libre mercado, ¿no? Alguna no vez es en así. Hay empresarios que se merecen un Alicia, Estado que yo te sea voy a contar algo. presente Claro, más que y una metáfora es una eficiente. hipérbole, ¿no? Claro. Sí. Alguna vez en mi vida me exageración. tocó a mí ser vicepresidente del Mercado Central, hace muchos años. Y me tocó viajar... Samid, digamos. Un Samid. No, pero mucho antes, no, hace muchos años, allá por el 97, 98. Y me tocó viajar, el Mercado Central es copia del Mercado Central de París, de Rungis. Cuando vos salís del aeropuerto, está ahí al lado. Exactamente, una foto, vos miras dos fotos aéreas y igual. ¿Cuál es la enorme diferencia de entre uno y otro? El mercado fue creado donde había la imposibilidad de que hubiera en 60 kilómetros a la redonda otros mercados para concentrar ahí toda la actividad, bromatología, qué sé yo, todo, y distribuir. Eso en la Argentina no ocurrió, en Francia sí ocurre. ¿Y cuál es la otra enorme diferencia? Que entre el productor y el consumidor hay un intermediario. Claro. Ahora los vi, uno de los grandes, que se llama Pomma, vi que vinieron cuando venía Holland, estaban en la comitiva. Esos señores trabajan por el 1,5%. 1,5% que pone el comprador y 1,5% que pone el vendedor. Entonces, tenemos que ir cerrando, así que les pido por favor a todos. Cortísimo. Sí, Digo, más allá de cortísimo. entiendo, digamos, las posiciones de vueltas de cada uno que defiende el interés partidario, yo lo que quiero decir es que están desarrollando el trabajo. La inflación aumentó porque se devaluó, porque se sacaron las retenciones y se aumentaron las tarifas de energía eléctrica. Todo lo demás puede ser complementario. Hay un factor estructural de inflación argentina que puede tener que ver con lo recientemente mencionado, pero la aceleración inflacionaria no tiene nada que ver con eso. Es devaluación, eliminación de retenciones, es aumento de tarifas y es desregulación de los controles del Estado. Bueno. Yo no sé, Álvaro, a mí me genera Cerramos, mucha 30 curiosidad segundos, una cosa. Sí. ¿Calcularon en el Ministerio de Energía, no sé si usted tiene acceso a ellos, pero en el Ministerio de Energía, ¿calcularon los llamados aumentos de segunda ronda? Cuando uno aumenta las tarifas, le sube la tarifa al almacén y el almacén aumenta después el precio del producto. ¿Eso alguien lo calculó? Seguramente que debe estar calculado, no vuelvo a repetirte, no es mi especialidad. Lo que sí te quiero decir es que dentro del esquema este que yo te decía del déficit, había una enorme porción de ese déficit que tenía que ver con el precio de la energía. Sí, claro. Ahora, sí, claro, obviamente aumentó el 400%. ¿El 400% de qué? Porque cuando vos aumentás el 400% de, o sea, cualquier porteño iba a tomar un café y pagaba más un café que la boleta de la luz, tampoco era posible eso. ¿Me permite? Hacemos